Buenos días, buenos días. Dios bendiga las vidas que tienen contacto con nosotros en la mañana de hoy, sábado 1 de marzo, y damos gracias al Señor porque nos permite estar vivos para adorarle en una hermosa mañana muy brillante, muy cálida en Puerto Rico, en nuestro pueblo Isabela. Y estamos agradecidos por lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, porque sabemos que vivimos días postreros, días finales, de los cuales nosotros sabemos que es necesario que tengamos un mensaje en nuestros labios, un mensaje que pueda tocar el corazón de alguna vida que al lado de su artefacto electrónico nos acompaña. Fíjate que en esta hermosa mañana del sábado, como todos los días, queremos compartir un mensaje por medio de estas redes sociales, a través de estos medios que son mal utilizados en algunas ocasiones, porque entendemos que es un medio efectivo para hablar la palabra por medio de estas redes, que en ocasiones pues las personas están tal vez mirando los diferentes estatus y perfiles de sus amistades, pero qué hermoso poder compartir una palabra que sea de edificación al cuerpo de Cristo, que en medio de tantas voces como las que se reflejan en estos medios, podamos ser una voz, igual que Juan, que clama en el desierto para que nosotros podamos estar dirigidos hacia lo que el Señor quiere para nosotros. Así que en esta hermosa mañana yo te invito a que oremos juntos para presentar este espacio. Padre, te damos las gracias en el nombre poderoso de Jesús, porque a ti te ha placido darnos la vida, oh Padre, porque a ti te ha placido entregarnos una palabra. Espíritu Santo de Dios, yo te ruego en esta hora que seas tú, Dios mío, propicio a nuestra situación. Señor, bendice cada vida que al lado de su artefacto electrónico nos acompaña. Hoy, Padre, 1 de marzo del 2025, y damos gracias al Señor. Espíritu Santo de Dios, en esta mañana te presentamos nuestros hermanos, nuestros amigos que a la distancia están, Señor, de alguna manera conectados. Te presentamos a nuestro hermano Arcelio Rodríguez. También saludamos a nuestra hermana Carmen Rita, nuestra hermana Arlene Bravo, nuestra hermana Xiomara Méndez, nuestra hermana Yadira Lugo, Sandra Pizarro, oh Espíritu Santo, mi prima Daisy Rivera. Padre, cada vida que siempre se conecta, mi hermana Evelyn Gallosa, Espíritu Santo de Dios, a la distancia, Eric Soto, su esposa Dora. Oh Padre amado, yo te ruego bendición sobre cada vida que pueda estar conectado a esta red social. Permite que sea tu palabra la que fluya para tu gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga a cada vida que se conecta con nosotros en esta mañana del sábado, y queremos, como todos los días, transmitir una palabra que sea de bendición al cuerpo de Cristo. Fíjate que en esta mañana hermosa vamos a tener la lectura de Mateo capítulo 25 versos 14 al 15. Dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que al irse al extranjero llamó a sus esclavos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y se fue al extranjero. El Señor añada bendición a su santa palabra. Esta parábola de Mateo 25 versos 14 al 30 es una parte adicional a lo que representan los creyentes dentro de este capítulo 25 de Mateo. Fíjate que en esta parábola que dijimos ayer de las 10 vírgenes, hablábamos de una parte que no se puede ver y que se puede ver en ocasiones. Es el aceite. Ese aceite que llevamos por dentro se llama unción. Ese aceite que llevamos por dentro nos hace producir, nos hace resplandecer para ser testimonio en medio de una sociedad que vive en confusión. Fíjate que nosotros también, dentro de esa función que el Señor
Señor ha puesto en nosotros, tenemos que hacerlo de manera misericordiosa, porque también un día estuvimos apagados, porque también un día estábamos confundidos, porque era necesario que el Señor viniera a nuestro encuentro. Pero fíjate que en esta parte del capítulo 25, versos 14 al 30, donde hemos leído el 14 y el 15, tenemos que el reino de los cielos es comparado a el reino de los cielos es como un hombre que al irse al extranjero llamó a sus esclavos y les entregó sus bienes. Fíjate que en este caso estamos viendo en esta parábola de los talentos que, al igual que las 10 vírgenes, habla del reino de los cielos, y que aquí el hombre representa a Cristo. Y dice la palabra del Señor que en el momento que está a punto de irse al extranjero, es decir, sea a los cielos, dice la palabra, Dios te bendiga, Wanda Mercado, estamos conversando la palabra en Mateo 25, versos 14 al 15, y estamos diciendo que en el verso 14 dice que este hombre le entregó sus bienes a sus esclavos. Los esclavos representan los creyentes del Señor. Fíjate que nosotros, dentro de un aspecto tal vez de relación con el Señor, hemos sido, Dios te bendiga, hermana Carmen Rosa Blas, buenos días, Dios te bendiga. Estamos conversando la palabra en el capítulo 25, donde se habla de las 10 vírgenes, pero en la parte de los talentos estamos viendo cómo Dios nos ve a nosotros como creyentes. En un aspecto nosotros tenemos que buscar ese aceite. Dios te bendiga, hermano Joel Salas. Somos como esas vírgenes que mantienen una relación con ese Señor que tiene que regresar, que se ha ido al reino de los cielos a preparar lugar para nosotros, pero nos ha encomendado una labor muy particular, y para eso Él ha suplido todo lo que nosotros necesitamos. Fíjate que te hablaba en el día de ayer que el reino de los cielos se compara a esa parábola de las 10 vírgenes, que 5 eran prudentes y 5 insensatas, pero en esta parte que estamos conversando hoy, es la parte de los talentos, esa parte que te hace ser como un esclavo. Fíjate que cuando hablamos de esclavo, hablamos porque a nosotros se nos encomienda algo, una labor que nosotros tenemos que hacer en gratitud a lo que Dios ha hecho por nosotros, y se trata de nosotros en el momento que la parábola hablaba ayer de las 10 vírgenes que representan esas que compran el aceite para que el Espíritu de Dios, mientras está ¿verdad? En esa representación, nosotros buscamos, Dios te bendiga, Arlene, buenos días, buscamos ese aceite que tanta falta nos hace. Dios te bendiga, hermana Mirelsi, hermana Vanessa González, buenos días. Fíjate que en este capítulo 25 tenemos unas comparaciones muy particulares. Tenemos al principio del capítulo 25 que hemos hablado la parábola de las vírgenes insensatas y de las vírgenes prudentes con relación al aceite que nosotros necesitamos mantener para poder ser efectivos y ser testigos del Señor. Fíjate que en esta porción del capítulo 25, versos 14 y 15, dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que al irse al extranjero llamó a sus esclavos y les entregó sus bienes, y a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2, a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y se fue al extranjero. Fíjate que nosotros en esta parábola somos comparados a unos esclavos. Los creyentes tienen un estatus doble en este capítulo. Dice que el primer aspecto que se relaciona con la vida es uno que se relaciona con la vida, que es el aceite, pero también tenemos el otro, que es que nos convertimos en esclavos. Fíjate que el Señor se compara a ese Señor que está en el reino y que Él nos está preparando un lugar. Pero la palabra dice que en ese primer aspecto este estatus doble se relaciona con la vida, y el segundo se relaciona con el servicio. Ningún creyente debe descuidar estos dos aspectos. Al contrario, es necesario prestar la debida atención a ambos, con lo cual llegamos a ser apropiados en la vida y en el servicio. Es decir, que un creyente que ha recibido la vida es necesariamente que se tiene que preparar
preparar para servir. Es que nosotros, dentro de nuestro llamado, a nosotros, a la vez que recibimos la vida en el Espíritu, nosotros estamos llamados a fructificar. Y fíjate que en esta porción que estamos compartiendo de la palabra, en lo que corresponde a la vida, somos vírgenes, y en lo que corresponde al servicio, somos esclavos. Fíjate que es un placer para nosotros poder servir, porque cuando hemos sido llenos de la vida del Espíritu, nuestros intereses cambian, el orden de prioridades en nuestra vida cambia, y esto se relaciona con lo que somos, por cuanto nosotros hemos sido llamados a ser fieles como esclavos, y esto se relaciona con lo que hacemos. Fíjate que aunque tal vez tal vez nos guste el término de vírgenes, quizás no nos guste oír que somos esclavos, pero no solo somos vírgenes, es que también somos esclavos, tenemos un estatus doble. Y para nosotros es necesario tener amor con el novio, eso es placentero, pero por el otro lado, ser esclavo demandará que estés dispuesto a servir. Y es que cuando nosotros hemos recibido la revelación de quiénes somos en Él, antes de nosotros tener esa relación de novios, de tenerlo a Él como novio, nosotros nos preparamos como esas vírgenes prudentes que tenemos esa porción de aceite para que nuestras lámparas no se apaguen, porque es necesario que este mundo sepa que ha habido una transformación en nuestro interior y que Cristo está muy cerca a regresar. Y aunque no sabemos fecha ni hora, sabemos que el ambiente que nos rodea nos anuncia que algo muy, muy fuerte está por ocurrir, y es necesario que nosotros en un tiempo postrero como el que vivimos tengamos presente que nuestra relación de una nueva vida en Cristo nos demandará a nosotros buscar ese aceite, porque ese aceite es de la unción, ese aceite te entrega unos dones, ese aceite te hace fructificar, ese aceite te hará servir donde quiera que tú estés. Dios te bendiga, Daisy Méndez. Estamos conversando la palabra en el capítulo 25 de Mateo. Fíjate que por un lado estábamos hablando en el día de ayer de las vírgenes prudentes y de las vírgenes insensatas. Por un lado somos las novias del Señor que mantenemos esa relación de buscar el aceite, de nosotros fructificar, pero por el otro lado en estos versos 14 y 15 dice que el reino de los cielos es como un hombre que al irse al extranjero llamó a sus esclavos y les entregó sus bienes, que a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y se fue al extranjero. Jesús se fue a los cielos, pero Él nos entregó dones, nos entregó unos dones para que nosotros pudiéramos servir y pudiéramos hacer lo que teníamos que hacer. Fíjate que por un lado en el día de ayer hablábamos de que éramos vírgenes, tener amores con el Señor es necesario, pero dice la palabra del Señor, eso es muy romántico, pero en esta porción de la otra parte del verso 14 y 15 del capítulo 25 nos describe como esclavos. Y es que nosotros cuando venimos a servir al Señor, el Señor nos entrega dones y se hace necesario que nosotros multipliquemos el talento. Dice que el reino de los cielos es como un hombre que al irse al extranjero llamó a sus esclavos y les entregó sus bienes. Los talentos que el Señor nos ha entregado no nos pertenecen a nosotros. Nosotros los custodiamos, nosotros los multiplicamos porque se nos han encomendado que nosotros hagamos una labor. Y dice que Él se fue al extranjero y a cada uno le dio 5 talentos, a uno, a otro 2, a otro 1, cada uno conforme a su capacidad, y se fue al extranjero. Es decir, que a nosotros se nos han entregado unos dones que no podemos quedarnos con ellos, porque en el aspecto de que somos novias de este Señor como vírgenes prudentes, nos encargamos de buscar el aceite, ese aceite que en este momento se hace urgente que lo tengamos muy en
en proporción para que nuestras lámparas no se apaguen. Fue nuestra enseñanza de ayer. Pero en la enseñanza que corresponde al día de hoy, nosotros estamos viendo la parte de que se nos otorgaron unos talentos para que los multipliquemos. Porque en esta otra contraparte somos esclavos. Somos esclavos porque le hemos entregado nuestra voluntad al Señor. Somos esclavos porque hemos sido llamados a servir. Somos esclavos porque estamos llamados a aportar un mensaje en nuestra vida, a fructificar con esos talentos que el Señor nos ha dado. Y aunque es necesario que las vírgenes tengan algo interior y que sean llenas interiormente con aceite en sus vasijas, pero es necesario que los esclavos tengan algo en el exterior. Fíjate que ayer hablábamos de las vírgenes, hablábamos de esa porción de aceite que ellas llevan en su interior para poder mantener sus lámparas encendidas. Pero en esta otra parte del capítulo 25 vemos que también hay unas señales que se exteriorizan, porque el esclavo está llamado a servir. Es que el esclavo tiene que mostrar de alguna manera que está sirviendo, y es necesario que las vírgenes sean llenas con aceite en sus vasijas, pero que los esclavos tengan algo en el exterior, el talento espiritual. Ser llenos del Espíritu Santo es el aspecto interior, pero el talento es el don espiritual, es el exterior. Fíjate que hemos sido dotados de habilidades, de talentos que no podemos enterrar, que es necesario que usemos tal vez de estos medios, tal vez en esta ocasión que estamos haciendo uso de las redes sociales para expresar, para multiplicar el talento que el Señor un día nos entregó. Fíjate que todos tenemos habilidades. Probablemente sea muy difícil que todas las personas se enteren de los talentos que tenemos, pero es necesario que nosotros fructifiquemos para que otras vidas puedan llegar al conocimiento de la verdad. Fíjate que tener talentos no se tratará de la exposición que tú puedas obtener, no se trata de ti. Igual que Juan el Bautista, hay que entender que es necesario que nosotros menguemos, pero que Él crezca. Por eso para Juan el Bautista era necesario compartir un mensaje que le costó la cabeza en un momento dado, porque la palabra dice que él tuvo un final un poco violento. Pero fíjate, es necesario que tú entiendas que tu labor en medio de esa relación con el Señor es que tienes que buscar el aceite. Tal vez ese aceite no se vea, pero de alguna manera lo tendrás que exteriorizar, porque tanto más aceite haya en ti, tanto más va a iluminar tu luz ante los hombres sin tener ni siquiera tal vez que hablar, porque de eso se trata. Ayer cuando te hablábamos de la unción, que hay que comprar ese aceite extra que hay que tener para mantener nuestras lámparas encendidas, se hace urgente porque aquellas vírgenes imprudentes no tomaron la previsión de tener esa porción adicional para el momento difícil. Fíjate que de eso se trata. Cuando nosotros hemos sido en un aspecto marcados como vírgenes, nosotros tenemos que tener el aceite en demasía para nosotros, que no nos falte. Pero también por otro lado tenemos una relación de esclavos, y es porque nosotros se nos ha encomendado unos talentos que de acuerdo a nuestras capacidades el Señor fue quien nos los entregó. Pero fíjate que es interesante que en esta parte de la enseñanza dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que al irse al extranjero llamó a sus esclavos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y se fue al extranjero. El aceite que llena la vasija llega al fondo, hasta el fondo de esta. La renovación y la transformación de nuestro ser son efectuadas desde nuestro interior. Fíjate que nuestra
nuestra renovación es de adentro hacia afuera. El hecho de que necesitamos ser renovados desde nuestro interior no significa que no necesitamos actividades exteriores. Aquel que recibió 5 talentos los negoció diligentemente y ganó otros 5. Esto significa que necesitamos tanto la renovación interior como la exterior. Es decir, que el crecimiento interior como las actividades exteriores. Por un lado tenemos que tener ese aceite, pero por el otro somos esclavos porque vamos a tener unos talentos que los tenemos que multiplicar. Y en ocasiones estamos tan activos exteriormente que descuidamos la renovación interior. Probablemente estaban esas vírgenes tan entretenidas y distraídas, las que fueron negligentes, que se les olvidó que sus lámparas se estaban apagando. Pero fíjate que por el otro aspecto que hoy te estamos trayendo la enseñanza, somos esclavos, porque la palabra dice: en otras ocasiones es posible que nos preocupemos tanto por la vida interior que no trabajamos adecuadamente. Y ser así es ser semejante a ese ejemplo del versículo de Oseas 7:8, que me gustaría compartirlo con ustedes porque me llama la atención, porque básicamente nos compara a una pieza de pan que no es movida más que por un solo lado y se quema de un solo lado. Oseas 7:8 dice: Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín es como una torta a medio cocer. Fíjate que esa comparación que hace Oseas de la tribu de Efraín, vemos aquí que era como una torta a medio cocer. Por un lado estaba bien quemada, pero por el otro lado estaba cruda. Y fíjate, así nos compara la palabra cuando nosotros se nos entrega un talento, pero nosotros simplemente hacemos como el siervo negligente que lo esconde y probablemente no lo multiplica. Y es por esa razón que se compara a una torta medio cocida. Es que no podemos vivir de la apariencia, no podemos vivir con un aspecto de que somos tal vez libres en Cristo, pero no hacemos nada para hacer conocer su palabra. Y es necesario que todo el que porta un mensaje tiene que hablarlo, tiene que multiplicarlo, porque de eso se trata. Por eso decía la palabra en Oseas 7:8: Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín es como una torta a medio cocer. Todo aquel que hace las cosas a medias, todo aquel que esconde el talento, que pudiendo compartir un mensaje de la palabra no lo hace, está siendo igual que la tribu de Efraín a medio cocer. Por un lado está cocida y por la otra está cruda. Es necesario que nosotros podamos entender que cuando venimos a Cristo, esa relación que tenemos con el novio nos llevará a mantener nuestras lámparas llenas del aceite. Y ese aceite tal vez sea por el interior. Tal vez muchas personas vean que la lámpara está encendida, pero tiene que tener la suficiente porción de aceite para que cuando llegue el momento difícil no se te apague la lámpara, sino que pueda iluminar. Simplemente nosotros sabemos que la otra parte de ese capítulo nos compara que el Señor, el reino de los cielos, es igual a un hombre que entregó unos talentos, que se fue al exterior, que se fue a los cielos. Ese hombre es el Señor, quien cuando Él resucita le da dones a los hombres y dice que a cada uno le dio conforme a su capacidad. Es decir, que dentro del cuerpo de Cristo todos hemos sido dotados de dones. Cada uno tiene habilidades diferentes. Probablemente no se trata de competir unos con otros, no se trata de cuánto tal vez likes puedas tener, se tratará de que tú entiendas que eres un esclavo. Fíjate que como esclavo Él le dio sus bienes a sus esclavos. A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y se fue al extranjero. Pero fíjate que hubo el que recibió 1, simplemente lo enterró. Y es necesario que nosotros aprendamos a multiplicar lo que Dios nos ha entregado, porque no es para nosotros, es para tú entregarlo.
es para tu fructificar. Es que en este tiempo que vives postrero es un tiempo profético como nunca, que se hace necesario que tú prediques la palabra a tiempo y afuera de tiempo. ¿Y a quién presentas? A Jesús, aquel que te libertó, aquel que te hizo libre, aquel que un día borró tu pasado, porque tal vez tenías un pasado oscuro, pero probablemente, aunque los hombres no lo olviden, tú sabes que Él te ha entregado unas nuevas vestimentas, tú sabes que Él te ha dado otras expectativas, y por esa razón el perdón se manifiesta a través de una nueva vida en Cristo, de una vida renovada, de una vida que el Señor le ha dado otro giro. Por eso es que ya no te conocen como te veían antes, porque el Señor te ha dado dones que ahora se hacen manifiesto para que tú puedas entregar el mensaje de fe y de esperanza, ese mensaje que transforma, que comienza una transformación de adentro hacia afuera. Tal vez en el aspecto interno de las vírgenes, ellas tal vez unas fueron descuidadas y no tuvieron el aceite consigo. Por eso cuando vino el Señor no las encontró preparadas, y se hace urgente que tú y yo como iglesia, y cuando hablamos de iglesia no hablamos de una denominación, tampoco de un grupo religioso que tienen unas características particulares, hablamos de alguien que ha nacido del agua y del Espíritu. Fíjate que cuando tienes la experiencia del nuevo nacimiento en Cristo, sales de esa parte que es religiosa y empiezas a tener amores con el Señor, empiezas a darte cuenta de que sin Él nada puedes hacer, te empiezas a dar cuenta que cada vez que amanece un nuevo día es un privilegio que Él te da para que puedas compartir con otros cuánto Él ha cambiado tu vida a través de su perdón. Por eso es que cuando venimos a Cristo somos nuevas criaturas en Él. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y según Él nos perdonó, nosotros aprendemos a perdonar. Y es por esa razón que en esta mañana, en el aspecto de la vida, pues nosotros somos vírgenes. Pero en el otro aspecto somos esclavos, porque se nos entregaron unos dones y unos talentos, y esos son los que nosotros tenemos que multiplicar para bendición y consagración del cuerpo de Cristo. Es por esa razón. Dios te bendiga. María Díaz Cabán, buenos días. Mi hermana querida, estamos conversando la palabra en Mateo 25, que en un aspecto hablamos de que tenemos amores con el Señor y buscamos mantener nuestras lámparas encendidas, que no seamos como vírgenes imprudentes que no tuvieron la previsión correcta de buscar el aceite en el momento adecuado y esperaron al último momento cuando ya su Señor estaba llegando y las encontró fuera comprando el aceite a destiempo. Pero fíjate que por ese aspecto somos como vírgenes, pero por el otro aspecto somos como esclavos, porque se nos entregan unos talentos cada uno conforme a nuestras capacidades, pero no podemos enterrarlo, tenemos que ser diligentes y tenemos que multiplicarlos. Por eso decimos en esta parte del capítulo 25, versos 14 y 15, que el reino de los cielos es como un hombre que al irse al extranjero llamó a sus esclavos y les entregó los bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y se fue al extranjero. ¿Sabes por qué se fue a los cielos? Porque te confió unos dones, unos talentos que tú no los has pedido, pero el Señor te los entregó. El Señor te los entregó para que tú se los multipliques. Por esa razón no permitas que nada te detenga, que nada te ponga bozal, que nada detenga lo que el Señor ha puesto en ti, porque aunque el hombre te quiera silenciar, tú tienes que hablar lo que el Señor ha puesto en tu interior, y es necesario que tú puedas fructificar, porque por un lado somos esas vírgenes llenas de aceite y esas vírgenes diligentes que se mantuvieron con el aceite apropiado, pero cuando nosotros dejamos esa convicción, tal vez no tomamos con diligencia, Dios te bendiga,
bendiga, Gina Díaz. Buenos días. Estamos conversando la palabra en Mateo 25. Por un lado, hablábamos ayer de que éramos las vírgenes prudentes y que otras no tuvieron la previsión de tomar a tiempo esa porción de aceite que tenemos que tener extra para esos momentos difíciles. Pero en el otro aspecto del capítulo 25, versos 14 y 15, el Señor compara al reino de los cielos como ese señor que se va y entrega talentos. A uno le da 5, a otro le da 2 y a otro le da 1, pero que cada uno tiene que fructificarlo. Pero el que le dio 1 lo enterró. Y es necesario que tú aprendas que los dones y talentos no son tuyos, que eres esclavo por este aspecto, porque hemos entregado nuestra voluntad y hemos sido llamados a fructificar, a nosotros multiplicarnos, igual que la visión de Juan. No para que nosotros seamos expuestos, sino como él decía, es necesario que yo mengüe, pero que él crezca. Es por esa razón que en esta mañana nosotros te estamos hablando también del versículo 8 del capítulo 7 de Oseas, que dice: Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín es como una torta a medio cocer. Es que la persona que simplemente se quema de un solo lado, que los demás simplemente ven un aspecto de ese calor, pero la otra parte está cruda. Nosotros no podemos vivir de apariencia, y es la parte que llama mi atención, porque nosotros sabemos que el tener talentos te responsabiliza para que los puedas exteriorizar, para que los puedas multiplicar. En ocasiones somos limitados por el hombre a poder fructificar, porque se ha convertido en algo muy lejos de lo que Dios quiere para su iglesia. La iglesia no está llamada a competir unos con otros. La iglesia está llamada a ser una voz en medio del silencio de muchas voces que a lo mejor lo que hablan es contrario, pero la iglesia está llamada a ser una voz en medio del silencio que en ocasiones tiene que fructificar. A veces vemos que las limitaciones son entre nosotros mismos, y es necesario que nosotros entendamos que este mundo necesita escuchar el mensaje de arrepentimiento. Por eso nosotros sabemos que no es tiempo de nosotros batallar entre nosotros mismos, sino de nosotros hacer lo que tenemos que hacer. Fíjate que el hombre te pone escalas, te pone clasificaciones, te pone limitaciones, pero nosotros sabemos que el Señor que te entregó los talentos regresa a buscar esa multiplicación, esa administración sana que todos tenemos que tener, y que tenemos que presentarnos delante del Señor con actitud de agradecimiento. Y es por esa razón que el grande es Él, que es necesario que nosotros no seamos como Efraín, como tortas medios quemadas o medios crudas. Nosotros necesitamos ser cocidos por el lado correcto. Tenemos que ser cocinados, bien cocinados. Por eso somos probados, y es necesario que no escondamos el talento, que todo lo que Dios te ha dado tú lo fructifiques, aunque la gente se moleste, aunque eso te cueste tal vez, que hayan personas que no puedan entenderlo. Tu apasionamiento por servirle al Señor es que no eres una torta medio cocida o quemada por un solo lado. Es que tú sabes muy bien que el Señor está muy pronto a regresar, y que se hace urgente que nosotros lo entendamos. Por eso, igual que las vírgenes prudentes, tenemos el aceite y la medida adicional que tal vez nos puede hacer falta en el momento postrero. Sabemos que en este momento postrero vivimos ataques muy fuertes, ataques que atentan contra nuestra luz, ataques que atentan contra la fuerza de luminaria que tenemos que tener para un mundo que está en oscuridad. Pero se hace urgente que entendamos que los talentos no fueron para nosotros, que los talentos se hacen necesarios para ganar vidas para Cristo, para que este reino sea aumentado, para que este reino llegue a más vidas. Es necesario que nosotros menguemos, pero que Él crezca.
Y en esta mañana, la iglesia del Señor, que no es una denominación, que tampoco es un grupo religioso que se congrega a competir unos con otros, sino que son gente que ha sido y que reconoce que los talentos le fueron entregados para ganar vidas para Cristo, para que otras personas lleguen al conocimiento de la verdad. Nosotros sabemos que somos esclavos, que un día el Señor tomó nuestra libertad y nosotros se la entregamos para que nosotros somos esclavos voluntarios, porque Él nos hizo libres. Él sacó nuestras amarras del pecado, pero nos hizo libres. Somos esclavos voluntarios porque amamos servirle, porque reconocemos que sin Él nada podemos hacer. Y en este día yo te invito a que seas parte de ese reino que fructifica, de ese reino que se le entregaron unos talentos y que cada uno, el Señor de ese reino se los entregó de acuerdo a su capacidad, pero no lo puedes enterrar, tienes que multiplicarlo. Y es necesario que en esta mañana tú puedas fructificar y puedas entregar lo que el Señor te ha entregado. Y el anuncio es que Cristo está vivo y que realmente regresa por una iglesia que no es una denominación, tampoco un grupo religioso que se viste diferente. Nuestra intención, nuestro cambio, nuestro impacto en la sociedad es que haya un arrepentimiento, que a través del Espíritu Santo, como lo hizo en nuestras vidas, también lo haga con aquellos que están a nuestro alcance. Por eso estos medios sociales los utilizamos de una manera inteligente, porque reconocemos que no estamos para competir, tampoco para señalar a nadie, porque todos somos ovejas y es necesario que nosotros aprendamos a nosotros a dejar que el Señor nos dirija y que el Señor sea el que transforme cada vida. Fíjate que nosotros sabemos que tiene que haber santidad, pero esa santidad va a ser dirigida por medio del Espíritu Santo. Así que nosotros reconocemos que el tiempo se acaba y que es necesario que las vidas no se alejen del Evangelio, sino que se queden perseverando, y que el Señor es quien te da el talento, quien te da el don, y tú no puedes soltar el mensaje que Dios te ha dado en esta mañana. Nosotros nos congregamos en Iglesia Mami Isabela, nuestro pastor Gabito Rodríguez, y hemos sido llamados a fructificar como ovejas para traer un mensaje del reino, porque Cristo está a las puertas, porque Cristo es quien te ha entregado los dones y talentos, y es necesario que tú hagas lo que tienes que hacer en esta mañana. El Señor te llama para que seas parte del cuerpo de Cristo. ¿Cómo puedes ser parte del cuerpo de Cristo? Cuando confiesas que eres pecador, cuando confiesas que no quieres ser religioso, que no quieres ser un religioso más, que no quieres simplemente llenar una banca, que tú quieres fructificar lo que el Señor te ha entregado. Sea por el medio que sea, tú lo vas a hacer. Tú quieres ser su esclavo, pero un esclavo diligente, un esclavo que quiere multiplicar lo que Él le encomendó. Así que en esta mañana oramos por cada vida que al lado de su artefacto electrónico nos ha acompañado. Padre, la gloria es para ti. En esta hermosa mañana yo te presento cada hermano, cada hermana, cada amigo, cada amiga dentro de esta red social. Permite, Espíritu Santo, que si hay alguien, oh Dios, que no ha podido, Señor, lograr permanecer, Padre, dentro de tu palabra, de tu cuerpo, porque el enemigo ha tratado de robar dones y talentos, porque el enemigo ha tratado de que se queme por un solo lado, Padre, y sea una torta a medio cocer, como dice Oseas 7:8. Espíritu Santo de Dios, en esta hora proclamamos libertad, proclamamos paz, salud, Señor, gozo, Padre. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Fuera la amargura, oh Padre, fuera, oh Dios, todo aquello que te pueda coartar el mensaje, que te pueda silenciar. Oh Padre, yo te ruego una unción de gozo, una unción de paz, una unción de un mensaje poderoso. Oh Padre amado, en esta hora reprendemos toda fuerza contraria que pueda traer confusión. Oh Padre, porque sabemos que estás muy cerca a las puertas y que no podemos apagar nuestra luz. Oh Padre, porque no nos predicamos a nosotros mismos, predicamos a un Cristo poderoso que viene por su pueblo. Padre, la gloria es para ti. Padre, sana a aquellos
aquellos que estén pasando alguna situación de salud. Oh Padre, haz libre al cautivo en esta hora. La gloria es tuya en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga grandemente. Compartimos estas enseñanzas dentro de un canal de YouTube con la idea de que te sean de bendición y que puedas usarlas para que puedas seguir predicando. Es nuestro anhelo multiplicarnos en las personas para que puedan llevar el mensaje de Cristo. Dios te bendiga. Buen día y buen provecho. Adelante en el Señor.